Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la NOM 035, esta norma que nos ayuda a identificar, a analizar y a prevenir riesgos psicosociales. En esta presentación, por cierto, muy detallada, vamos a ir a los elementos que conforman la norma, pero no solo eso, vamos a ir un paso más allá. Vamos a determinar los procesos que les van a permitir a ustedes implementar de manera efectiva esta norma en sus lugares de trabajo. Ya sea que ustedes sean líderes de implementación, que sean los responsables de llevar a cabo la implementación, o simplemente que sean participantes y miembros de una organización, esta información les será, estoy seguro, de mucha utilidad. Así es que, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Primero que nada, bueno, quiero comentarles que soy maestro en conciencia plena aplicada y que soy experto en la implementación de la NOM 035. Estoy certificado por la VM y tengo una certificación internacional al respecto. Además de contar con más de 30 años de experiencia trabajando para empresas de clase mundial, donde he podido implementar no solamente sistemas de gestión de los lugares habidos y por haber en el mundo, sino que también, bueno, he tenido la oportunidad de formar equipos de trabajo multidisciplinarios y trabajar en el desarrollo personal. Es bien importante y por eso, la verdad, soy un apasionado de este tema. Entonces, bueno, esto es lo que puedo compartirles acerca de mí y la verdad es que soy muy contento de compartir este material con todos ustedes. Bueno, pues sin más que decir, vamos para allá. Vamos a hablar precisamente de la NOM 035 en su versión 2018 y vamos a ver los fundamentos primero que nada que nos llevan, bueno, pues a este tema. Entonces, hablando de la NOM específicamente, bueno, esta norma nace debido a que pues el tema de el estrés laboral, el burnout, la violencia laboral y todos esos aspectos pues vienen siendo cada vez más y más frecuentes. Es un hecho que, bueno, y lamentablemente eh, a través del tiempo pues se ha venido incrementando este tipo de temas. Fíjense, un dato, de acuerdo a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos dice que México es el segundo país peor calificado en la evaluación de índices de balance de la vida personal y la vida laboral. Esto pues es alarmante, ya que, bueno, pues solamente es superado por países como Estados Unidos de América y China. Entre México, Estados Unidos y China comparten los 3 primeros lugares en cuanto a desbalance entre la vida personal y la vida laboral de sus ciudadanos. Esto pues es alarmante y la norma NOM 035, bueno, pues es un esfuerzo que está haciendo el gobierno en conjunto con las empresas para poder hacer de esto un esquema de organización donde el entorno sea cada vez más favorable. Vamos a ir detallando este tema en las siguientes diapositivas. Bien, bueno, ¿qué beneficios obtenemos al implementar este estándar? Bueno, pues obtenemos una menor rotación de personal, ya que aumentamos de manera significativa el sentido de pertenencia. Tenemos también pues la mejora en la reputación de la empresa y el sentido de orgullo pues se incrementa también, aunado a que pues le pegamos al ausentismo. Es un hecho que la rotación y el ausentismo son verdaderos problemas para las organizaciones. Fíjense, en la industria automotriz, específicamente en la zona del clúster automotriz en Querétaro y alrededores, el porcentaje de rotación de personal anda por los 9-10%.
Quiere decir que en 10 meses, bueno, pues toda la plantilla se habrá renovado, lo cual, bueno, pues conlleva muchos problemas, ya que se pierde el conocimiento, se pierde muchas veces, como les decía, pues el sentido de pertenencia muy bajo, ¿verdad? Y no hay la oportunidad de crear realmente un desarrollo y hacer organizaciones maduras, ya que, bueno, pues constantemente el personal se está yendo. Entonces, también, bueno, pues tenemos como un gran beneficio es el aumentar la productividad. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, pues a través de la permanencia, a través de la capacitación, a través de un entorno organizacional favorable, libre de violencia laboral, pues se incrementa la productividad, porque no, simplemente por el hecho de no estar entrenando a cada rato a nuevo personal, bueno, pues la curva de aprendizaje no tendrá que ser tan pronunciada, no tendrá que repetirse, y de esa manera la productividad aumenta. Pero bien, bueno, hablemos un poco más de los beneficios más adelante. Lo que también les puedo comentar es que la creación de los entornos organizacionales favorables, pues son de vital importancia, no solamente para la autoridad, sino también, pues deberían ser de vital importancia para las organizaciones, ya que de esa manera pues se fomentan no solamente conductas, sino también se fomentan los procesos que nos permiten, entre otras cosas, como lo mencionábamos, una calidad de vida mejor para los miembros de la organización a través de un mejor balance entre la vida laboral y la vida privada, también en cuanto al desarrollo y la capacitación de todos sus empleados. En fin, hay una serie pues, de beneficios que tenemos al implementar la NOM 035. Ok, entonces, hablando un poquito sobre, pues, qué beneficios o qué objetivos persigue la NOM 035, bueno, pues primero que nada, la identificación, el análisis y la prevención de factores de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo. También identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, a difundir información y a generar un ambiente laboral agradable en todas las organizaciones. Comentar que la NOM 035 pues ya es de carácter obligatorio. Si bien en sus primeros años pues nació como un proyecto, pues a través del tiempo, bueno, pues ya se volvió una norma obligatoria a partir del 2018. Existen normas similares en el mundo que, bueno, su objetivo es precisamente la creación de esos entornos favorables en las organizaciones. Y bueno, debido a que, como lo mencionaba en un principio, ese es un problema global, las distintas normas, como lo es la ISO 45001, ¿va? O la OSHA 18001, en Estados Unidos, pues la ANSI Z590, los Management Standards HSE en el Reino Unido, en fin, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Japón, Perú, tienen normas similares, solamente por mencionar algunos, ¿verdad? Chile también cuenta con una norma muy similar, Argentina, en fin. Este es un tema que está cobrando mucha importancia debido a la gran presión que se vive día a día en los centros de trabajo para hacer cada vez más con menos, para cumplir con los tiempos de entrega que cada vez son más y más demandantes, en fin. Es por esto que, bueno, todas estas organizaciones se han dado a la tarea de crear estas normas e implementarlas. Y bueno, como les comentaba, ¿cuál es el camino de la NOM 035 a través del tiempo? La NOM 035 nace en el 2016 como un proyecto y es publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo año como proyecto.
Entonces, en esos momentos, bueno, se invitaba a las empresas a empezar a conocer el contenido de la norma, a conocer las formas en las cuales podían establecer un cumplimiento para que, bueno, después en el 2018 pasa de ser un proyecto a ser ya una norma oficial. Nuevamente, a través de su publicación, en el 2019 se lanza la primera fase no obligatoria, ¿verdad? Entonces, ese año, bueno, se dice, ¿sabes qué? Aquí está la norma, empieza, prepárate, conoce sus contenidos, y ya para el 2020, que es la segunda fase, entonces ya se vuelve obligatoria para todas las empresas en México, independientemente de su tamaño. Es decir, todos los centros de trabajo están obligados a cumplir con la NOM 035. Bien, vamos a hablar un poco más sobre la obligatoriedad de la norma un poquito más adelante. Ok, entonces, la verdad es que la NOM 035, más allá de ser, digamos, un requerimiento a rajatabla que no me va a dejar moverme y que no voy a tener beneficios y que simplemente va a ser un trámite burocrático y que va a ser una carga para la organización en términos de más trabajo y más esfuerzo y más dinero, la verdad es que no, la verdad es que lo que se busca es crear un círculo virtuoso. ¿Cómo es esto? Bueno, ya que, bueno, a través de la definición, la implementación, la comunicación de una política de prevención de riesgos psicosociales, nos va a dar la base, nos va a dar el fundamento para poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Es decir, a través de este triángulo virtuoso, vamos a poder crear un ciclo en el cual vamos a estar repitiendo y mejorando nuestros procesos a través de un proceso nuevamente de revisión, análisis y planes de acción. Fíjense, estos planes de acción tienen que ser o deben ser eh, soportados, apoyados al 100% por la dirección de la empresa. Llámese director general, llámese gerente general, llámese dueño de la empresa, en fin, es de vital importancia que la política de prevención de riesgos psicosociales sea establecida quizá por el equipo de implementación, pero debería ser firmada por esta autoridad máxima de la empresa, ya que de esa manera se puede, en un momento dado, pues tener tanto los recursos materiales como humanos necesarios para la implementación de la misma. Y todo esto, bueno, pues dirigido a crear un entorno organizacional favorable. Digamos que sería el marco o la resultante de tener, pues, este sistema de procesos implementado de manera adecuada y que, bueno, pues van a traer estos beneficios no solamente a nivel individual, sino también a nivel organización en todas las empresas que lo implementen. Bien, vamos a hablar un poco más sobre el entorno organizacional favorable y qué nos dice pues la NOM 035 al respecto. Este concepto está sacado directamente de la norma y nos dice, un entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa. Se tiene la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. Se tiene la definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores del centro de trabajo. Se tiene una participación proactiva
y existe una comunicación entre los trabajadores, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, con jornadas regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Entonces, fíjense, aquí en esta definición del entorno organizacional favorable, se contienen una serie de procesos que seguramente en una mayor o menor medida ya existen en sus organizaciones. Hablemos del tema de formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, pues es capacitación y desarrollo. Si su organización ya cuenta con un proceso, un procedimiento documentado de capacitación y desarrollo, bueno, simplemente habrá que integrarlo a este sistema, ¿va? Obtener las evidencias y en un momento dado tenerlas listas para mostrarlas a la autoridad. O bien, si tenemos un proceso que no necesariamente cumple con todos los requisitos mencionados en la norma, bueno, pues es la oportunidad para hacer un análisis de dónde estamos actualmente, a dónde queremos llegar y cuáles son los pasos a seguir para llegar a ese objetivo. Lo que en muchas organizaciones se llama hacer un gap análisis, ¿verdad? Entonces, siguiendo con las definiciones de la norma, un factor de riesgo psicosocial se define como aquel que puede provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y del estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de o jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o bien actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Es importante mencionar en este punto que la norma no incluye en sus requerimientos la violencia o el acoso sexual, ¿verdad? Esos son temas que, si bien deben ser abordados, no están incluidos en el alcance de la norma. No debido a que sean menos importantes, simplemente que estos acontecimientos deben ser tratados de otra manera y con distintos protocolos dentro de las organizaciones. Muy bien, entonces, los factores de riesgo psicosocial también comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. Todos los aspectos de las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, en el centro laboral, están contenidas en la NOM 030. No vamos a tocar punto por punto lo que incluye la NOM 030 en esta plática, pero sí es importante que ustedes le echen una leída, se pongan en contacto si quieren ustedes con nosotros y les mandamos con gusto la NOM 035, la NOM 030, para que vean con qué otros aspectos deben cumplir en lo referente a las condiciones peligrosas e inseguras en el centro de trabajo. También comprende el tema de los factores de riesgo psicosocial, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, es decir, la posibilidad que tengo para influir en la organización y desarrollo de mi trabajo cuando el proceso lo permite, ¿verdad? Es importante esta aclaración, ya que, bueno, en ese estricto sentido, podría ser que uno como trabajador y apegados a lo que dice aquí la norma, que debo tener control en la organización de mi trabajo, puede ser que el mismo proceso no pueda o no me permita cambiar
Si el proceso es ABC, cambiar a ACB, ¿verdad? Por decirlo en pasos así muy burdos, muy sencillos, ya que la naturaleza del trabajo pues no lo va a permitir, el ensamble no lo va a permitir, ¿verdad? Entonces, es importante esta aclaración. No siempre se va a poder tener un cambio que sea sugerido por nosotros como trabajadores, pero sí debe ser tomada en cuenta nuestra opinión y debemos obtener una explicación del por qué no se puede hacer tal o cual cosa, ya sea de manera total o parcial. O bien, quizás sí, quizás nuestra opinión o la sugerencia pueda ser tomada en una sección específica y lo podamos ver implementado en nuestros procesos de trabajo. Bien, también nos dice que un factor de riesgo psicosocial incluye las jornadas de trabajo superiores a lo previsto por la Ley Federal de Trabajo, la cual tuvo ciertos cambios en cuanto al máximo de horas permitidas semanalmente. Entonces hay que también echarle un ojito a eso y estar pendientes de los cambios que pueda tener la, pues, las jornadas laborales previstas por la ley. También un factor de riesgo psicosocial es la interferencia en la relación trabajo-familia. Aquí, bueno, poniendo un ejemplo, cuando el trabajo pues es llevado a casa y esto influye en las horas de sueño o bien que me estén llamando cuando estoy dormido, me están llamando porque hay una emergencia en la planta. Eso puede representar un factor de riesgo. Importante también comentar que uno de los factores de riesgo que desgraciadamente más se están viviendo actualmente es el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el centro de trabajo. Ya abordaremos este tema con mayor profundidad en los siguientes minutos. Y hablábamos, bueno, ¿a quién le aplica la NOM 035? Bueno, la norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, ¿sí? Un centro de trabajo lo define la NOM como el lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, eh, donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en los que laboren personas que estén sujetas a una relación laboral, ¿sí? Entonces, prácticamente la, el alcance de la norma, pues es total, ya lo mencionábamos. Todos los centros laborales están obligados a cumplir con la NOM 035. Y bueno, pues hay distintas o diversas disposiciones que se dan de acuerdo al número de trabajadores. Y esto es importante recordarlo. Vamos a profundizar en este tema, pero bueno, por ahora lo que hay que recordar es que esta división o esta división de disposiciones se da en centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores, en centros de trabajo que tienen entre 16 y 50 trabajadores y en centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores. Es importante recordar esta división o estas consideraciones porque más adelante se van a utilizar para la determinación de ciertos aspectos. Ya lo iremos viendo un poquito más a detalle. Entonces, hablemos un poco ahora de las obligaciones de los patrones. ¿Va? Los centros de trabajo, de acuerdo a su tamaño, tienen obligaciones diferenciadas, ¿sí? O sea, no es lo mismo un centro de trabajo que tiene, digamos, 4, 5 o 6 empleados, hasta 15 empleados,
que los centros de trabajo que tienen más de 50, que tienen 100, 200, 500 empleados, las consideraciones o las obligaciones son distintas y vamos para allá. En esta parte pues de la plática, es importante considerar que las consideraciones o las obligaciones de los centros de trabajo se van sumando, es decir, donde existen organizaciones que tienen hasta 15 trabajadores, esas obligaciones son para todos los centros de trabajo. Y le vamos añadiendo elementos conforme la organización crece o conforme vamos viendo que la organización pues es de mayor tamaño. Entonces, hablemos ahora de esas obligaciones que son comunes para todos los centros de trabajo. La primera es establecer, implementar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Ya hablamos de la definición de esos aspectos y si se fijan, no se menciona el acoso sexual en estos elementos. Esto, repito, está fuera del alcance de la norma. Es muy importante, pero tiene otras consideraciones y tiene otros protocolos que los centros de trabajo deben seguir. Está fuera del alcance de la norma. Aquí únicamente se menciona la violencia laboral. La segunda obligación de todos los centros de trabajo es adoptar medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promoviendo un entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Es decir, yo establezco, implemento, mantengo y difundo mi política de prevención de riesgos psicosociales y después adopto medidas para prevenir que estos factores de riesgo causen daño dentro de mi organización. Es decir, hago un plan de acción, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido en la política y en lo determinado en la colección de datos que nos da como resultado del análisis de los factores de riesgo. Ya iremos hablando un poquito más. La verdad es que no es tan complicado como parece y lo vamos a desmenuzar para todos ustedes en los siguientes minutos. Bien, otra obligación que es para todos los centros de trabajo es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con el motivo del trabajo y canalizarlos para su atención, ¿verdad? Bien importante. Existe una guía de referencia que nos permite hacer esta detección. Es la guía de referencia 1 de la misma norma. La encuentran en el cuerpo de la norma y que se aplica como a manera de cuestionario a todos los trabajadores. Bien. Otra de las obligaciones que es para todas las organizaciones, independientemente de su trabajo, de su tamaño, perdón, es difundir y proporcionar información a los trabajadores. Una vez que tengo establecida, implementada, mantenida, me toca difundir la política de prevención de riesgos psicosociales. Me toca difundir y comunicar los procesos que está siguiendo la organización para todo este trabajo en su conjunto. Me toca comunicar los medios de comunicación por los cuales cualquier trabajador, independientemente del nivel que se encuentre dentro de la organización, puede usar para, en un momento dado, reportar alguna situación que pueda ser ya un factor de riesgo, ya una violencia laboral, por ejemplo,
o que pueda ser potencialmente nociva para este entorno organizacional favorable. Todo esto debe ser difundido y comunicado y deben existir los canales de comunicación con la debida, bueno, con el debido cuidado de mantener quizá en un momento dado, y si es necesario, el anonimato de la persona que está reportando el tema. Bien, hablemos de obligaciones que son exclusivas para centros de trabajo donde laboran 16 personas o más. Acuérdense que hablamos que el primer bloque de obligaciones aplica para todas las organizaciones. Este segundo bloque aplica para los centros de trabajo con 16 personas o más, ¿ok? Entonces, esos centros de trabajo deben identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Existen diversas herramientas que la autoridad coloca en la misma NOM y que son de carácter, eh, este, son de carácter opcional. Las organizaciones no están obligadas a usar esa herramienta específica. Sin embargo, el uso de esa herramienta pues le va a ahorrar recursos a la empresa al no tener que diseñar sus propios mecanismos, al no tener que diseñar y poner ante la autoridad un mecanismo, una herramienta que tendrá que ser primero evaluada para saber si cumple con lo requerido en la norma y después, bueno, tener la validez de los datos. Entonces, bueno, pues muy convenientemente tenemos las guías de referencia 2 y 3 que nos permiten, bueno, pues hacer estos cuestionarios y determinar la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. También, como parte de las obligaciones, es adoptar medidas y hacer planes. Implementar acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique. Lo vamos a ver también un poco más adelante. Cuando o cuando requiero hacer una acción al respecto pues del resultado del análisis, de la toma de datos por medio de los cuestionarios. Bien, otra de las obligaciones que nos marca aquí la norma es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores que han sido expuestos a violencia laboral o bien a los factores de riesgo psicosocial cuando existan signos y síntomas que detonen alguna alteración de su salud. Esto exclusivamente en el marco de lo referido en los puntos de la norma, ¿verdad? Es importante también comentarlo aquí. Además, es otra obligación de las organizaciones de más de 16 trabajadores es llevar los registros de los resultados de la identificación y el análisis de las factores de riesgo psicosocial, de las evaluaciones del entorno organizacional y de las medidas de control adoptadas, ¿va? Esto es, ¿qué dicen mis planes de acción para contrarrestar los factores de riesgo detectados y que tienen un nivel, pues de medio alto para arriba, ¿verdad? Es de vital importancia que se haga este análisis, que se hagan los planes de acción, que se siga puntualmente este plan de acción a través de la asignación de los responsables, por medio de las fechas de culminación de las actividades y de la mejora de los procesos documentados, obviamente, porque los procesos documentados nos van a permitir dar evidencia de lo que requiere la empresa o la organización mostrar en un momento dado durante la visita de revisión de pues, la autoridad competente. Y ya por último,
las empresas u organizaciones que tienen más de 50 trabajadores están obligados a evaluar el entorno organizacional. La guía de referencia número 3, el cuestionario número 3, contiene una sección la cual hace preguntas que permiten la evaluación de cómo andamos con respecto al entorno organizacional. Es importante comentarlo nuevamente. Si bien las guías de referencia no son de carácter obligatorio, sí nos permiten en un momento dado, pues cumplir con lo que pide la norma. Si la empresa decide adoptar estas guías de referencia, bueno, pues tendrán un camino ya avanzado, porque la norma está estructurada de tal manera que nos guía de algún modo, paso a paso, en la identificación, el análisis y la prevención de los riesgos psicosociales a través de sus herramientas, como lo son las guías de referencia. Suena complicado, pero la verdad es que no lo es tanto y vamos a revisarlo un poquito más adelante. Entonces, les hablaba de las guías de referencia y específicamente la guía de referencia número 4 de la NOM 035 es o nos marca un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales. Este ejemplo, bueno, pues puede ser adaptado, puede ser tropicalizado por la organización, por el centro de trabajo, pues para asegurar que estamos cumpliendo con todo lo que nos pide en estas responsabilidades para la empresa, la implementación de esta política. Entonces, no es que vayamos a hacer una copia y pega de lo que dice la guía de referencia 4, que por cierto, también esta guía de referencia 4 es optativa, es opcional, no es obligatoria. Lo que sí es obligatorio es establecer una política, ¿sí? ¿Y cómo me aseguro que cumple mi política con lo que dice, con lo que pide la NOM? Bueno, pues si comparo lo que estoy definiendo contra la guía de referencia 4, pues ahí tengo un camino pues ya avanzado y puedo ir palomeando si voy cumpliendo o no voy cumpliendo con la misma. Muy bien, entonces, vamos ahora a platicar un poquito sobre las obligaciones de los trabajadores. Por supuesto, los trabajadores tienen obligaciones. Entonces, hablemos un poco acerca de esto, ¿verdad? Y estamos hablando de la NOM 035, los factores de riesgo psicosocial. Bien, entonces, los trabajadores, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, pues es observar las medidas de prevención y en su caso de control que dispone esta norma, así como lo que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para controlar los factores, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. Todo esto, bueno, pues el trabajador puede decir, ajá, ¿y cómo le hago? Bueno, pues lo primero que yo les diría es, conozcan la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Va? Pregunten a su departamento de recursos humanos, a su jefe, oye, ¿dónde puedo ver la política de prevención de riesgos psicosociales? No debería ser necesario hacer esa pregunta, debería estar, digamos, publicada en muchos lugares y accesible en todo momento y debería ser parte del programa o del plan, del programa de inducción de los empleados, ¿verdad? Pero bueno, si no existe esa comunicación todavía a ese nivel de madurez, preguntemos a recursos humanos, preguntemos a nuestro jefe, preguntemos a nuestro líder de grupo, ¿dónde puedo ver esta política? Una vez que la conozco, la siguiente pregunta es, ¿dónde puedo ver los procesos que me llevan a cumplir con esto? ¿Ah?
Si la política dice el personal debe ser capacitado de acuerdo a las labores que desarrollan, podemos preguntar, oye, ¿dónde está el procedimiento de capacitación y desarrollo? Ah, pues mira, aquí está. Y lo podemos leer y podemos contribuir a su cumplimiento. Primero, a través de nuestro propio desarrollo, segundo, a través del desarrollo de mi equipo de trabajo, y si hay gente que reporta conmigo, asegurando que mi equipo de trabajo tiene un plan de desarrollo personal y que se está cumpliendo, por decir un ejemplo. También es responsabilidad del trabajador abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y evitar actos de violencia laboral, ya sean directos, indirectos, velados, sutiles. Cualquier tipo de violencia laboral debe ser evitada y debe ser, si es observada, pues debe ser reportada y corregida al momento, lo más pronto que sea posible, ¿va? Porque esto, la verdad que es un verdadero cáncer en las organizaciones. La violencia laboral, créanme que es algo que en lo que hay que estar muy atentos, en lo que hay que sensibilizar a todos los niveles de la organización, y una manera de hacerlo es, pues, predicar con el ejemplo, ¿va? En todos los niveles. No hago lo que no quisiera que me hicieran, no hago cosas que vayan en contra de la política de prevención de riesgos psicosociales. Eh, es importante conocer qué conductas nos llevan a un incumplimiento y evitarlas. En fin, esto por decir un ejemplo. También, bueno, necesitamos participar, ¿va? En la identificación de los riesgos psicosociales a través de, pues, participar en las jornadas de aplicación de las encuestas o cuestionarios, ¿va? Y les decía, la guía de referencia número 2 y 3, pues nos hablan de esos cuestionarios y deben ser aplicados por la organización. Y yo como trabajador, pues tengo la obligación de participar cuando se me llame y de proporcionar la información concreta, real, verídica, ¿va? Y no dejándome intimidar por cualquier miembro de la organización que me diga, contesta toda lo cual cosa. La realización de estos cuestionarios o encuestas son, pues, de carácter informativo primero, pero son de carácter confidencial. Entonces, también la organización debe asegurarse que estos datos recolectados sirvan para mejorar el entorno organizacional, pero también que protejan a quien está proporcionando esa información. Bien, entonces, y ya por último, participar en los eventos informativos que proporcionen, pues, la empresa, ¿verdad? Es importante mantenernos informados, pedir que se dé esa comunicación, participar en las acciones que está determinado la empresa para la mejora del entorno organizacional. Todo esto como parte de las responsabilidades u obligaciones de los trabajadores. Además, como les decía, pues debemos informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, denunciar actos de violencia laboral, utilizar los mecanismos que establece el patrón para tal efecto a través ya sea de la comunicación con la Comisión de Seguridad e Higiene, a través de las líneas seguras que establezca la empresa, ya sea por medio de una llamada telefónica o por medio de el envío de un email que permita esta comunicación y este reporte, o bien directamente con nuestro jefe o con el Departamento de Recursos Humanos. Bien, bien importante informar de estas prácticas lo más rápido posible. También
informar por escrito al patrón a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo que se tengan considerados. Entonces, bueno, me mantengo informado con respecto al contenido de la política. Me intereso en conocer y me informo cómo funciona cada uno de estos procesos y me entero de cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la empresa para tal fin y los uso de manera pronta y expedita cuando sucede algún evento contrario al entorno organizacional favorable. Y también, bueno, es importante someternos a los exámenes médicos, a las evaluaciones psicológicas que determina la norma, o bien las normas oficiales mexicanas, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, en fin, todo lo que nos pida los departamentos médicos incluso, que sirven precisamente para tomar datos, tomar acciones que, bueno, nos ayudan a mejorar nuestra salud integral. Entonces, hasta aquí hemos hablado de obligaciones del patrón, obligaciones de nosotros como trabajadores. Hemos hablado del tamaño de los centros de trabajo, ¿verdad? Que se dividen desde 1 hasta 15 trabajadores, de 16 a 50 y de más de 50 trabajadores. Es importante mantener en mente esta división, ya que la misma norma nos dice, bueno, para la identificación y análisis de los factores de riesgo, las empresas que tengan entre 16 y 50 pueden utilizar la guía de referencia 2, que es un cuestionario que tiene una serie de preguntas que nos permite la identificación primero y después el análisis de los factores de riesgo psicosocial. También nos dice que si nuestro centro de trabajo tiene más de 50 trabajadores, podemos utilizar la guía de referencia 3 para, de nuevo, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, pero también esta guía de referencia número 3 nos permite la evaluación del entorno organizacional. Tiene una serie de preguntas adicionales que nos va a permitir definir o ver cómo andamos en cuanto al entorno organizacional. Ahora, aquí un tip. Estas dos guías de referencia son totalmente opcionales, no son obligatorias. Lo que sí es obligatorio es la identificación, el análisis y la prevención. Pero si yo decido como organización no utilizar estas guías de referencia, me voy a ver en la necesidad de desarrollar mi propia herramienta, la cual puedo correr el riesgo de que no cumpla con todo lo que pide la norma. Entonces, aguas por aquí. No caigamos en esta trampa. Si son mis primeros acercamientos a la implementación de la NOM 035, pues es mucho más sencillo utilizar las guías de referencia, ¿va? Todas, ¿va? Y en este caso, la guía de referencia 2 y 3. Ese es el primer tip. El segundo tip tiene que ver con el entorno organizacional favorable. Si ya hablamos de que tener este entorno organizacional favorable tiene muchos beneficios, entonces, ¿por qué voy a relegar la toma de datos a las empresas u organizaciones que tienen más de 50 empleados? Si mi empresa u organización es de menos de 50 empleados, pues utilizo la guía de referencia 3. Es siempre mejor hacer más que hacer lo mínimo indispensable, porque si yo hago lo mínimo como requerimiento para el cumplimiento de la NOM 035, es muy probable que falle a la hora de una revisión. Entonces, si yo hago más, pues es muy probable que tenga un porcentaje de certeza de cumplimiento mayor. Y voy a mandar una señal positiva
a la autoridad cuando en la hora de hacer una revisión, estoy diciendo, bueno, si bien mi organización no llega a 50 empleados, estoy haciendo un análisis de mi entorno organizacional, pues para ir a la mejora, continua y de tal manera que me estoy preparando, que los fines, que cuando mi empresa o mi organización crezca, bueno, pues yo ya llevo camino avanzado. En fin, el tip de manera concreta es utilicen la guía de referencia 3 independientemente del tamaño de su organización. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de cómo están organizadas las guías de referencia. Las guías de referencia 2 y 3, es decir, los cuestionarios que voy a aplicar en mi centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, la manera en que están organizadas es de lo general a lo particular. Es decir, yo tengo las preguntas de alguna manera definidas por categoría, dominio, dimensión y la pregunta en sí, ¿verdad? ¿Por qué tener en cuenta esta división o esta jerarquía? ¿Por qué estoy mostrando esta manera pues de análisis? Bueno, es precisamente por eso, porque a la hora de colectar los datos, yo puedo determinar cuál de mis categorías necesita más trabajo, o bien en cuál de mis categorías estoy haciendo un excelente trabajo. Y luego esa categoría, al dividirla en dominios, puedo ver dónde estoy en incumplimiento, dónde necesito mejorar mi proceso y colectar más evidencia, ¿verdad? Y lo mismo, dónde estoy haciendo un excelente trabajo para continuar el trabajo que se está haciendo, para identificar qué se está haciendo bien, para tener conciencia de lo que estoy haciendo bien y poder continuar de esa manera el trabajo que estoy haciendo. Y posteriormente, pues cada dominio se descompone en dimensiones. Entonces, cuando vamos a lo específico, vamos obteniendo más información que nos dice, por ahí, mira, vete por ahí. Ese es el camino. Ese es el camino y esto es donde estamos todavía fallando, es donde nos falta. Y donde nos falte, pues tenemos que hacer ahora sí, un plan de acción, ¿verdad? Pero no solamente donde estamos fallando, sino también donde lo estamos haciendo bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar esta plática hasta este punto y en una siguiente entrega vamos a hablar con mucho mayor detalle de las guías de referencia 2 y 3. Vamos a hablar de las categorías, vamos a hablar de los dominios, vamos a hablar de las dimensiones, vamos a hablar de lo que nos dice cada una de las preguntas de esas dimensiones y vamos a ver cómo establecemos un plan de acción detallado y cómo establecemos un proceso para cada uno de los requerimientos que nos marca la norma. En fin, hasta aquí ha sido pues mucho de la teoría. Vamos a entrar a la práctica en la siguiente entrega de esta serie. Es de un gusto, pues, realmente de un placer para mí trabajar con ustedes en esos aspectos. Y bueno, como les decía, yo soy un apasionado pues, de crear entornos favorables en cada una de nuestras organizaciones, porque lo requiere el mundo actual. Hay demasiada presión, demasiado estrés, demasiado desbalance entre la vida profesional y la vida personal, y es a través de la implementación
de normas como esta, que afortunadamente ya son de carácter obligatorio, el medio adecuado por el cual podemos tener una vida más digna en lo laboral y en lo personal. Así es que lo dejamos por aquí. Gracias y continuamos en la parte 2 de esta entrega. Saludos.